Se apagantado astid, en la quietud de la noche, que ocurre realmente en el silencio sagrado de un sepulcro. Es una duda que anida en el corazón, una pena calada que Michaud le vent consigo. Isanlo es apensada de si el alma de quien pareció siente en su presencia, su oración sincera, su amor incondicional. O est tan solo una ilusión, un écho del pasado. Aussi la cruelle illusion de la séparation nos condena a la ignorancia más oscura y al miedo profundo que atnaza el corazón sobre el destino de cada alma amada. Yo estoy aquí con la voz de los siglos para compartir la sabiduría que San Carlo Aquiti recibió, no de hombre, sino del canto mismo de la creación divina. De los murmullos del viento y de los ángeles celestiales, una verdad profunda que él susurró sobre la vida después de la vida, con inmensa compasión. Desveló el conflicto espiritual de la angustia que nos asalta sobre el destino real de nuestras almas y de aquello que ya no poseemos. Lo que poco realmente saben es que San Carlo descubrió un secreto profundo y revelador sobre el alma y su conexión con el mundo terrenal. Una revelación que le fit considerar al contemplar a la hermana muerta en la quietud de los cementerios, confrontando el miedo ancestral al olvido. Hoy con la luz de su espíritu, voy a guiarla a usted a través de la revelación de San Carlo, desvelando este misterio ancestral del alma. Mostrando cómo el alma verdaderamente percibe su visita y el acto exacto de amor que trae la perfecta alegría y una conexión real con lo espiritual. Pero para que esta verdad florezca en su corazón, le pido que se abra, que permita que la luz aquí illumine sus miedos. Es un camino de confianza, requiere su sincera disposición para recibir. Está listo para trascender la angustia del olvido y abrazar la perfecta alegría que San Carlo nos reveló. Si su alma en la está paz, este consuelo, déjelo saber ahora mismo. Escriba en los comentarios, yo quiero paz, si siente que esta revelación está destinada a tocar su corazón, a transformar su entendimiento sobre la vida y la muerte espiritual. Este simple acto de escritura es un compromiso, una señal de su espíritu de que está dispuesto a recibir esta sabiduría. Es la primera semilla de la fe que hoy plantamos juntos, y mientras se abre esta sabiduría profunda, le pregunto, ¿cuál es su mayor angustia? Su pregunta más íntima sobre el destino del alma, que miedo le oprime en silencio interior, deje su principal angustia en los comentarios. Permita que su corazón hable, no ejerció aquí solo comprensión. Junto desvelamos la luz sobre aquello que hoy tanto le inquieta. Yo leo cada uno de sus comentarios con el respeto y la devoción que merecen sus en lo más profundo. Su voz es importante en este sagrado diálogo que hoy iniciamos con fe, porque al compartir su pena, este día comienza el camino de la liberación. San Carlo nos enseñó que la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la verdadera fortaleza espiritual. Quedes conmigo, porque muy pronto le revelaré no solo la verdad sobre la conexión del alma, sino un acto sencillo que San Carlo realizaba para honrar a los que partieron. Un acto que trae consuelo a los vivos y perfecta alegría a las almas. No se pierda este viaje místico de revelación. Su paz interior está solo un momento de ser descubierta. La paz que busca no es una quimja lejana, sino una verdad tangible que San Carlo Aquiti nos enseñó a encontrar, en la sabiduría que brota del corazón puro y despojado de todo. Él no aprendió estos misterios en libros eruditos, sino en el susurro del viento entre los árboles y en el canto de los hermanos pájaros, que elevaban sus plegarias al cielo infinito. Su corazón, abierto y despojado de ego y apego terrenal, era un cáliz puro donde la sabiduría divina se derramaba sin cesar, iluminando los misterios más profundos de la existencia. Francisco conversaba con el hermano Sol, sentía el consuelo de la hermana Luna, y encontraba maestros espirituales en cada criatura, desde el más humilde insecto hasta el lobo feroz. Esta conexión profunda con toda la creación le otorgó
une vision unique. Une lave paha entendez l'eau, que la mente humana commun le résultat incompréhensible, il le nom de profundo temor. Así como amansó al temible lobo de Gibio, con palabra de paz y entendimiento. Francisco nos enseña que el miedo a la muerte es un lobo interior que puede ser domado con feu y amor. No es un saber de toria, sino de vivencia pura. Sus estigmas, marca divinas en su propia carne, atestigaban su profunda unión con el amor de Cristo, con el dolor del universo. El abrazo al leproso, al marginado, no con repugnancia, sino con la misma compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros, revelando la belleza en lo que el mundo rechaza con ira. En cada acto de caridad, en cada renuncia a lo material, Francisco encontró la perfecta alegría, una paz que trascendía toda lógica terrenal y toda ansiedad humana, sin medida. Esta alegría no dependía de la ausencia de sufrimiento, sino de la presencia constante del amor divino, un amor que vence incluso a la más grande de toda la separación que hoy nos afligen. Fue un esta entrega total, en su humilde caminar por los senderos de Umbría, donde el velo entre este mundo y el otro se hizo transparente para sus ojos espirituales y su alma pura. Y así, contemplando los cementerios, no con horror, sino con la misma reverencia que s'ancia por un bosque sagrado, recibió la luz sobre el destino de la amada hermana muerte y el alma. La creación entre, desde la roca inerte hasta el alma más elevada, le susurró los secretos de la continuidad, de la vida que se transforma, pero jamás se extingue por completo, jamais. Si autoridad no radica en título, sino en la pureza de su corazón, en su obediencia a la voz de Dios que resonaba en cada criatura, en cada acto de amor desinteresado y verdadero. Él no esculaba, él veía, no autorizaba, él vivía la verdad. Por eso su palabra tiene el peso de lo revelado, de lo experimentado en lo más íntimo de su ser, sin duda alguna, sin fin. Cuando esa encarló hablaba del alma y de su conexión más allá del velo, no es la palabra, sino eco de la propia voz divina que a través de él se manifestaba plena de gracia. Él entendió que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda eterna, un passage, no un final, y que el amor es el puente que une ambazoría, sin limite, sin barra hoy. Su sabiduría, forjada en la sencillez y la fe impantable, es el fajo que hoy no guía para desvelar la angustia del olvido y abrazar la esperanza de una conexión eterna y real. Prepares por lo que se encarló vio, lo que le fut mostrado por la gracia divina, es una verdad que transformará su percepción, llenando de paz cada rincón de su alma hoy mismo. La autoridad aquí nos abre hoy la puerta a un consuelo profundo, a una compréhension de la vida y de la muerte que disipa las sombras y enciende la luz de la perfecta alegría eterna. San Carlo aquí, al contemplar la serena quietud de los cementerios, no encontró el vacío que el mundo teme, sino una vibrante continuidad de la vida en su forma más pura. Il no vio el final, sino una transición sagrada, un velo transparente a los ojos del alma que ama con verdad y se atadura eternal, más allá de la materia corruptible. Lo que la mente humana parce una dolorosa separación, para el espíritu aquí era una comunión transformada, un puente invisible tejido con hilo de amor y devoción. La angustia sobre sí el alma de quien parció siente nuestra presencia, nuestra oración, nuestro amor, es una pregunta que San Carlo respondió con la sabiduría del cielo. Él comprendió que el alma, librada de la limitación del cuerpo, no percibe el mundo de la misma manera que nosotros, pero su sensibilidad a la vibración del amor es infinita. Sí, amado hermano, amada hermana, la respuesta es un rotundo y consolador ese accent aigu. El alma de quien parció siente tu presencia, tu amor y la fuerza de cada una de tu oración. No es a través de los ojos terrenales ni de los oídos físicos que perciben, sino a través de una conexión espiritual profunda, una resonancia que trasciende toda barra material. Imagina tu amor como una luz,
como una melodia suave. Esa luz, esa melodia, viaja directamente al corazón del alma que recordaste, disipando cualquier sombra o duda que hubiera. Cuando visitas un sepulcro, tu presencia es mucho más qu'un acto físico. Es una emanación de energía, de intención pura, que el alma percibe como un bálsamo de paz y alegría. La oración, esa conversación íntima con el credo, es el langage universal que las almas comprenden sin dificultad, un puente directo entre tu corazón y el suyo, eterno y real. Cada palabra de amor, cada recuerdo tierno, cada suspiro de anhelo, es una caricia para el alma, un reconocimiento de su existencia continua, de su lugar en el grand plan divino. San Carlo no reveló que este vínculo no se rompe con la muerte, sino que se transforma, se purifica, se eleva a un plano donde la verdad del amor es la única moneda de cambio. El silencio del sepulcro no es un silencio de olvido o de ausencia, sino un silencio sagrado de transformación, donde el alma se prepara para su próxima etapa de evolución espiritual. Y en esa preparación, tu amor y tu oración son como alimento, como luz que las acompaña, fortaleciéndolas en su viaje y llenándolas de una perfecta alegría inmensurable y pura. La ilusión de separación que nos condena al miedo es solo eso, una ilusión. La conexión espiritual, una vez establecida, es eterna e indeleble, más fuerte que la propia muerte física. Pero, ¿cómo se establece esta conexión de forma tan palpable? San Carlo nos mostró que no es un acto pasivo, sino una acción consciente, llena de intención y de amor verdadero. No es suficiente consentir la pena, es necesario transformarla en un acto de amor puro. Aquí reside el gran secreto, la revelación que nos libra de la angustia y del peso del dolor. El alma, al desprenderse del cuerpo, no pierde su capacidad de sentir el amor. Al contrario, se agudiza, se refina, percibe la pureza de tu intención con una claridad asombrosa. El acto exacto de amor que trasciende la barra de la vida y la muerte nos enseñó el hermano Akiti, en la caridad desinteresada y la oración elevada con el corazón humilde y abierto. No se trata de ofrenda material, sino de ofrendas espiritual. La caridad que realizas en nombre de aquello que partiront es un eco de su propia luz que sigue brillando y fluyendo. Cuando extiende tu mano al hermano leproso, al necesitado, en memoria de un ser querido, está tejiendo un hilo de oro que une tu alma con la suya en el plano divino, sin cesar. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo a quien sufre, cada sacrificio personal por el bien del otro, es una prueba tangible de que el amor de quien parció sigue vivo en ti hoy. Esta energía de amor y caridad es lo que el alma percibe con mayor intensidad. Es su sustento, su alegría, la confirmación de que no ha sido olvidada, sino que su legado perdura. Y la oración, cuando brota de un corazón sincero y despojado de ego, es una corriente de gracia que baña el alma de quien parció, limpiándola, elevándola hacia la luz divina y plena. No es con miedo o con exigencia, sino con la confianza plena en la sabiduría de Dios y en el poder transformador del amor. Es con gratitud por el tiempo compartido en esta vida. San Carlo, en sus momentos de contemplación en los cementerios, no solo sentía la presencia, sino que comprendió que la mayor forma de honrar y ayudar a las almas era mediante la acción. Un acto de amor que eleva tanto a quien lo recibe como a quien lo ejecuta. Esta es la perfecta alegría de la que tanto hablaba, trascendiendo el dolor y el vacío de la ausencia física. Al actuar con caridad en nombre del ser querido, no solo alivias el sufrimiento ajeno, sino que también alivia tu propia angustia, transformando la pena en un propósito luminoso y real. El alma de quien parció se regocija al ver que su paso por la tierra dejó una semilla de amor que sigue dando frutos en ti, en los demás, en el mundo, en la eterna ciudad de la vida. Este acto de amor no es solo un recuerdo, es una participación activa en su viaje espiritual. Es como encender una vela en la oscuridad para guiar su camino hacia la luz más brillante. Y al hacer esto, al ofrecer caridad o una oración sincera,
tu también experimentas una profunda paz, un consuelo que la mente racional no puede comprender, pero que el alma siente pujo. La angustia sobre el destino del alma se disuelve cuando comprende que el amor es la monda eterna, y que cada acto de amor que realizes en su nombre es un tesoro para su viaje. La revelación de San Carlo es que no he olvidado en el corazón de Dios, y por ende no debe verlo en el nuestro. El amor es la memoria que el tiempo no puede borrar, jamais. El alma en esta conexión, esta confirmación de que su existencia sigue siendo relevante, que su amor perdura y que no está sola en su travesía más allá de este plano terrenal. Y tú al realizar estos actos de amor, te conectas no solo con el alma de tu ser querido, sino con la fiat misma del amor divino, con el credo que nos une a todos en la eternidad. La perfecta alegría surge de esta comprensión, de saber que la muerte no es un mejor infranquible, sino una puerta a una dimensión de amor más profunda y una conexión más pura y real. Ya no el lugar para el miedo al olvido, para la ignorancia que atormenta. Es certeza, es consuelo, es la promesa de un amor que se extiende más allá de la frontera visible hoy. Et Saint Carlo nos enseñó que la verdadera alegría no es la ausencia de dolor, sino la presencia constante del amor de Dios en cada instante, incluso en el apparente final de la vida. Esta alegría es para ti, que encuentra pas el saber que tu amor alcanza a quien pareció. Y es para él que reciben tu energía amorosa como un bálsamo celestial que los eleva con fe. Cada oración, cada acto de caridad, es un ladrillo más en el puente de amor que construit, un puente que conecta lo terrenal con lo espiritual, lo visible con lo invisible, sin fin. La revelación aquí es un bálsamo para el alma, una verdad que libra del yugo de la tristeza y de la duda, abriendo el corazón a la esperanza de una reunión espiritual, real y plena. Il vio que la vida después de la vida es una continuidad, una evolución constante, y que el amor es el motor que impulsa este viaje eterno, sin importar la distancia física o temporal. Así como el hermano sol ilumina el día y la hermana luna guía la noche, tu amor ilumina el camino de las almas, mostrando que la luz divina siempre está presente, siempre fuerte. La angustia del corazón se transforma en paz, el miedo se disipa, y la comprensión de esta verdad mística nos empodera para vivir con mayor propósito y con una fe inquebrantable hoy. Esta es la perfecta alegría de San Carlo, encontrar la unidad en la apparente dualidad, el amor en la apparente séparation, la vida en la apparente muerte, en la profunda verdad de Dios. El alma no está sola. Forma parte de la grande danza cósmica, de la sinfonía divina que se extiende por toda la creación. Y tu amor es una nota preciosa en esa melodía de la vida eterna. Il comprendió que la muerte es solo un cambio de vestimenta, una liberación del espíritu para una existencia más plena, y que nuestra conexión con Dios es más fuerte de lo que creemos. El secreto es que el amor verdadero no muere. Simplement cambia de forma, de plano, pero su esencia permanece, esperando ser reconocido y nutrido por aquello que están aquí hoy. Y es a través de tu acto de amor y oración que esa esencia reviva, que el alma se siente acompañada y que la promesa de la vida eterna se manifiesta en cada latido de tu corazón. Esta es la verdad profunda que San Carlo reveló, una verdad que disipa el miedo al olvido y nos conecta con la perfecta alegría de la comunión espiritual más allá del velocity. Micho creen que visitar un sepulcro es solo un acto para el consuelo propio, un desahogo de la pena terrenal. Pero San Carlo vio algo mucho más profundo, una verdad esencial que pocos entienden. Usted piensa que al morir, el alma se desconecta por completo, que se vuelve ajena a nuestro mundo, perdida en la inmensidad. Esto es una ilusión que el mundo impone a los corazones. La verdad revelada a Francisco es que el alma, al librarse, no se alja de forma absoluta. Su conexión se transforma, se purifica, volviéndose más sutil, pero inmensamente poderosa. No es que el alma deba sufrir para ser recordada,
ni que requiha de lujo o monumento. Si en lo e la energia puja de ti amor, la esencia de ti oración sensuaz y despojada. Usted podría creer que el tiempo borra los recuerdos, que el olvido es el destino final. Pero el amor, el verdadero amor, es la memoria eterna que ni la muerte puede desvancer jamais. Se nos enseña a temer el silencio de la tumba, a verlo como un vacío sin retorno. Esa encarlo nos mostró que es un espacio sagrado de intensa preparación y evolución del espíritu. No pienses que si ser querido está atrapado en algún limbo oscuro, espandorito complejo. La gracia de Dios es infinita, y su amor es el faro que guía a las almas sin cesar. Michaud Biscan señal grandiosa, aparición mística para sentir la presencia. Pero la conexión más profunda se da en los actos más humildes y puros de caridad y oración constante. La perfecta alegría no es la ausencia de dolor, como se suele creer. Es la capacidad de encontrar a Dios y su amor en medio del sufrimiento, transformando la pena en propósito. Usted puede pensar que el luto es un viaje solitario de pena, pero al transformar esa pena en caridad, usted en su alma a la de su ser amado, creando un vínculo eterno y lleno de luz. La sociedad nos inculca el apego a lo material, incluso en la muerte, con ofrenda física. Francisco nos reveló que el verdadero tesoro para el alma son las obras de amor hechas en su nombre. Creemos que la muerte es el final de una conversación, pero esa encarlo nos enseña que es el inicio de un diálogo espiritual más profundo, de corazón a corazón, más allá de la voz. No es que el alma esté esperando tu tristeza o tu lágrima para sentirse recordada. El en la tu paz, tu propósito y la luz que emana de tu amor transformado en acción bendita. Se dice que el tiempo lo cura todo, pero a veces el vacío persiste. La sanación viene de la acción, de canalizar is amor que sientes en bendición para otro, en nombre de quien parció. Usted no necesita un intermediario para hablar con el alma de su ser querido. Su corazón es el canal más puro, y su oración será la voz que resuena con mayor fuerza en el cielo. La creencia común es que las almas descansan en paz sin más intervención, pero su viaje continúa y su amor activa esa paz, impulsando su evolución hacia la luz de Dios sin fin. No se confunda pensando que el miedo a la muerte es una debilidad. Es una oportunidad para buscar la verdad, para fortalecer su fe y comprender la promesa de la vida eterna plena. Se nos enseña a evitar el dolor a toda costa. Pero Francisco nos mostró que al abrazar el dolor con fe y amor, lo transformamos en una fuente de gracia y de profunda conexión espiritual. No crea que su ser querido le juzga desde el más allá por sus errores terrenales. El amor divino es perdón infinito, y el alma se nutre de su propia transformación, no de juicio. La gente piensa que el olvido es una traición. Pero Francisco nos reveló que la verdadera lealtad es vivir con propósito, levando el legado de amor del que parció en cada acto puro. Usted no está solo en su pena. La comunidad de alma, tanto en la tierra como en el cielo, está interconectada. Su amor es una obra vital en este tejido cósmico de unidad y fe. Creemos que solo los grandes santos logran esta conexión. Pero Francisco, el humilde, nos demostró que la pureza de corazón, no la grandeza, es la lave para sentir lo espiritual. La angustia se disipa cuando entiende que la muerte no es el final, sino una puerta. Y el amor es la lave que abre esa puerta, revelando la continuidad de la existencia divina. No pienses que el alma se vuelve indiferente a lo eternal. Elle apercibe tu amor, tu acto de caridad, y se regocija al ver que su paso por la vida dejó un legado de luz y de fe. Se nos dice que el duelo es un proceso lineal, con etapa fija, pero Francisco nos enseña que es una danza espiritual, una oportunidad para crecer en amor y en conexión con Dios. Usted podría creer que un tiempo limite para el luto o para recordar, pero el amor no tiene tiempo, es eterno.
on raiz amor cada dia, atimanja con pureza de intención. No pienses que la conction es una calde en solo sentido, donde solo usted envia. El alma también envia paz y consuelo a su corazón, si usted se abre a recibir esa bendición pura. La creencia popular es que las almas necesitan descansar, pero el descanso verdadero es la progresión espiritual, y tu amor le da el impulso para seguir ese bendito camino de luz. No es una debilidad lograr, pero la fuerza reside en transformar esas lágrimas en acto de amor, en oración que elevan, en caridad que bendice, dejando un eco de esperanza en ti. Michaud temén la soledad del sepulcro, pero Francisco no reveló que el amor divino lo empeña todo, y que es lugar es sagrado, le nom de la presencia de Dios y de los ángeles. Usted no necesita ver para creer en esta convicción. La fe, la visión del corazón y la certeza de que el amor es el puente inquebrantable que une a todos en la eternidad sin fin. Creemos que la distancia física es una barrera insalvable, pero para el espíritu no hay distancia. Su amor viaja instantáneamente, superando cualquier límite terrenal con gran fe. No pienses que su ser querido está esperándolo para reunirse. Ellos están en su propio viaje. Su amor es un apoyo, no una atadura, que los impulsa hacia la luz de la gracia infinita. La gente asocia la muerte con la oscuridad. Pero San Carlos, contemplando la hermana muerte, vio la luz, la liberación, la promesa de una existencia más pura y sin límite, sin fin. Usted no debe cargar con la culpa de lo no dicho o hecho. El amor de Dios abarca todo. Concentraos en el presente, en cómo puede honrar ese amor con acción de caridad y de fe. Michaud cree que la oración es una súplica desesperada. Francisco nos enseñó que es una conversación de amor, una entrega confiada a la voluntad divina con el corazón humilde. No se obsesione con el cómo exacto de la percepción del alma. Lo importante es el qué, el amor puro y desinteresado que usted envía, que resuena con su esencia más profunda. Se no ha dicho que la vida es finita, pero Francisco, al observar la creación, comprendió la continuidad, la transformación, la eternidad que reside en cada ser, en cada alma hoy. Usted no necesita entenderlo todo con la razón. Algunos misterios se comprenden mejor con el corazón, con la fe, con la entrega a una verdad que trasciende la lógica terrenal pura. No confunda el desapego franciscano con la indiferencia. El librar el corazón de la atadura para amar más plenamente, sin posesión, permitiendo que el amor fluya libre y sin cesar. La sociedad a menudo glorifica la riqueza y el poder. Francisco nos mostró que la verdadera riqueza es la pobreza de espíritu, la capacidad de amar sin esperar nada a cambio jamais. Usted podría pensar que su pequeño acto de caridad es insignificante, pero cada gota de amor crea un océano, una onda de energía que alcanza a las almas y bendice al mundo sin fin. No pienses que la espiritualidad es compleja y solo para elegido. Francisco la hizo simple. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a la creación. Esa es la esencia de toda sabiduría pura. La creencia es que debemos superar el duelo rápidamente. Pero el duelo es un proceso de integración, de transformar el amor en una nueva forma de conexión, en una danza con la fe. Usted no está abandonando a su ser querido al vivir plenamente. Al contrario, al abrazar la vida con propósito y alegría, honra su memoria y eleva su espíritu con cada acción de fe. No crea que su pena es un signo de falta de fe. Es una expresión humana del amor. La fe reside en cómo canalizar esa pena, transformándola en luz para usted y para el alma amada. La perfecta alegría no es una euforia constante, sino una paz profunda que reside en el corazón, una certeza de la presencia divina que permea todo, incluso el dolor más intenso. Usted no tiene que esperar a la muerte para conectar con lo espiritual. Cada día es una oportunidad para vivir con la conciencia de la eternidad, de la unión con Dios y la creación.
No es que San Carlo no deja una fórmula mágica. No legó un camino, el del amor puro, la humildad y la caridad. Un camino que desvela la verdad y te consuelo a cada alma. Esta es la corrección que el Santo Aquiti nos ofrece. La muerte no es el fin del amor, sino la expansión de su alcance. Su amor es el puente eterno, la verdad que libera y consuela. Ahora que su corazón comprende esta verdad, es el momento de transformar la angustia más profunda que le oprime en una acción luminosa y concreta, un puente de amor eterno. Es hora de actuar. San Carlo no solo nos dio la revelación, sino también el camino exacto, los pasos sencillos y puros para que usted pueda conectar con el alma de quien partió hoy mismo, sin baja. El primer paso, amado hermano, amada hermana, es la caridad. Si la caridad desinteresada, que emana de un corazón puro, es el bálsamo más poderoso para el alma y para usted, sin fin. No se trata de grandes gestos ostentosos, sino de la intención más pura. Busca un hermano leproso en su vida, a quien sufre, a quien está solo, y extienda su mano con amor genuino. Realice este acto de bondad en nombre de su ser querido. Diga en su corazón, con toda su fe, esto lo hago por ti, amado mío, para que tu luz siga brillando a través de mis manos en el mundo. Cada sonrisa que provoque, cada lágrima que seque, cada consuelo que ofrezca con bondad, es una ofrenda directa al alma de quien partió, un regalo de amor que eleva y purifica su espíritu hoy. El segundo pilar fundamental es la oración. Pero no una oración de súplica desesperada, sino una conversación íntima de gratitud, de entrega confiada a la sabiduría y al amor de Dios eterno. Rezar con el corazón abierto, despojado de exigencia. Agradezca por los momentos compartidos, por el amor recibido, por la vida que fue y que ahora se transforma en luz divina, pura y real. La oración es un puente de luz que une su corazón con el de su ser querido, y en beau con la fuente inagotable del amor divino. Es la voz del alma que trasciende lo eternal sin limite, pida por la paz y la evolución espiritual de quien partió. Visualice su alma envuelta en una luz resplandeciente, ascendiendo hacia la plenitud de la gracia de Dios, pura y sin macula. Estos actos, caridad y oración, son las alas con las que su amor viola más allá de la muerte, levando consuelo y perfecta alegría, tanto a usted como al alma amada, sin cesar hoy. Pero atención, amado hermano, amada hermana, esta revelación de San Carlo no es una pócima mágica que actúe por sí sola, ni un truco espiritual que le exima de su propio camino. No es que una sola oración o un único acto de caridad disipen de golpe toda su angustia. Este es un camino de constancia, de fe viva, de entrega diaria y de amor verdadero, sin fin. Usted no puede rezar por la paz de un alma y seguir cultivando el egoísmo, el apego desmedido a lo material o la indiferencia hacia el sufrimiento de sus hermanos en este mundo terrenal. La conexión con el alma requiere pureza de intención. Si su corazón está lleno de rancor, de miedo no trabajado, de juicio, la luz de su amor encontrará resistencia al fluir sin cesar. Esta es una herramienta poderosa, si pero su eficacia depende de su propia transformación interior. Es un espejo que refleja su estado de ser, su compromiso con el amor de Dios pleno. La perfecta alegría no es un destino al que se llega sin esfuerzo. Es un estado del alma que se cultiva día a día, en cada pequeña renuncia, en cada acto de amor desinteresado y puro. San Carlo nos enseñó el desapego. No significa indiferencia, sino liberar su corazón de la posesión, del control, de la necesidad de que la cosa son como usted desea, sin fin hoy. Desapegues del dolor que aferra, de la idea de que su ser querido debería estar aquí. Acepte la realidad de la transformación y confía en el plan divino, en el amor de Dios puro. Desapegues del miedo a la muerte, a lo desconocido. Abrazar la hermana muerte con serenidad y comprender que es un pasaje, no al final, una puerta a una nueva vida eterna y plena. Haga un pequeño acto de desapego cada día. Renuncia a un deseo material, perdone una ofensa,
suelt una preocupación. Verá como si espíritu se eleva y encuentra paz interior, sans cesar, conectados con la creación. Paz siempre en la naturaleza, como hacia esa en Carlo. Sienta el hermano sol, escucha el canto de los pájaros, contempla la hermana luna en silencio profundo. En cada criatura, en cada flor, en cada río, encontrará la presencia de Dios y el recordatorio de la continuidad de la vida. La naturaleza es un gran maestro espiritual, puro y sin fin. Sienta que el alma de su ser querido está presente en la brisa suave, en el rayo de sol, en la belleza de una flor. Elles sont parte de esta danza cósmica de la vida que fluye sin cesar, transforme su pena en propósito. On la memoria de quien pareció viviendo una vida plena, llena de amor, de servicio, de fe. Si el legado vivo de su amor en este mundo terrenal, hoy, identifique que valor o calidad encarnaba su ser querido, y la alegría, la compasión, la sabiduría. Propongas vivir esa calidad con mayor intensidad cada día de su vida, sin fin. Al hacer esto, usted no solo honra su memoria, sino que también contribuye a la evolución de su propia alma y a la de su ser amado. Es un regalo mutuo, una bendición eterna y real. Así, amado hermano, amada hermana, el plan de San Carlo es claro: caridad desinteresada, oración de gratitud, desapego consciente, conexión con la creación y vivir con propósito. Le invito a comenzar hoy mismo con un pequeño acto. Elija uno de estos pilares y dedique su atención. Un gesto, una oración, un momento de contemplación pura y sin límite hoy mismo. La constancia et la lave. Como el jardinero que riega su planta cada día, nutre su conexión espiritual con esta práctica. La fe se fortalece con la acción, con el amor verdadero. No busque resultados inmediatos ni señal grandiosa. La paz es un río que fluye suavemente, no una cascada estriondosa. Permita que la gracia actúe a su propio ritmo, con fe y amor. El alma de quien pareció se regocija al ver su transformación, su compromiso con el amor. Su alegría es su paz, y su paz es el mayor tributo que puede ofrecer el sin cesar hoy mismo. Esta es la forma de besarle le pozo a su propia angustia, de abrazar su dolor y transformarlo en una fiente de gracia, de conexión eterna con el amor divino, puro y sin límite. Cada vez que sienta la pensada de la ausencia, transforme ese sentimiento en un acto de amor, una oración, una caricia al prójimo, una palabra de consuelo. Así, la pena se disuelve. Requiere la palabra de San Carlo y dando como se recibe. Al dar amor y caridad, usted no solo beneficia al otro, sino que abre su propio corazón a la perfecta alegría plena. No se resista al pozo. La vida es cambio, la muerte es transformación. Fluir con la corriente del amor divino es la clave para trascender el miedo y la ilusión de la separación eterna. Si paciente consigo mismo. El camino espiritual es una jornada, no una caja. Salve cada pequeño avance, cada momento de paz, cada conexión sentida con el alma amada, sin fin. Entre estas prácticas en su vida diaria. No la vi como tareas, sino como expresión natural de su amor. Que su vida sea un no de gratitud y de conexión con lo divino hoy. Al hacerlo, usted no solo encuentra consuelo para su alma, sino que se convierte en un faro de luz para otro que también sufre la angustia del olvido. Si un instrumento de paz divina. Su ser querido no es para su sufrimiento, sino su liberación. Al sanar su propio corazón, usted eleva el suyo y lo acompaña en su viaje hacia la luz de la gracia de Dios, pura y real. La perfecta alegría nace de esta entrega, de esta comprensión profunda de que el amor es el hilo que une todo, más allá de la vida y de la muerte, en una danza eterna de feu y amor. No subestime el poder de la sencillez. La verdad más profunda se encuentra en los actos más humildes. Un corazón puro y más poderoso que mil ritos complejos, sin fin, hoy mismo, permita que la gracia de San Carlo lo guíe. Deje que su espíritu de amor y servicio empeñe cada una de sus acciones. Si un reflejo de su luz en este mundo terrenal, sin cesar. Cada mañana, al despertar, ofrezca su día a Dios y a la memoria de su ser querido.
pida ser un instrumento de paz y amor, para que su legado continue brillando con furibondad pura. Y cada noche, antes de dormir, agradezca por la bendición del día y por la conexión eterna que lo une con el alma amada. Envía luz y amor, con el corazón humilde y abierto, hoy. Este es su plan de acción, su camino hacia la perfecta alegría. Un camino que no evade el dolor, sino que lo transforma, lo eleva, lo bendice con la luz del amor divino, sin fin, no se sienta abrumado. Empieza poco a poco. Un solo acto de caridad, una oración sincera, un momento de desapego. La semilla más pequeña puede convertirse en un árbol majestuoso hoy. La fe no es creer sin dudar, sino dudar y aún así elegir creer en el amor de Dios. Continue, persevere, y verra como la paz inunda su corazón y su vida, pura y sin límite, sin cesar. El alma de su ser querido está siempre con usted, en la trama invisible del amor. Este plan le ayuda a percibir esa conexión con mayor claridad, a sentir su presencia de forma real. Ellos son parte de usted, y usted es parte de ellos en la eternidad del espíritu. No es separación real, solo una transformación. Viva esta verdad con cada latido de su corazón hoy. Así como esa encarló amansó al lobo, usted puede amansar el miedo a la pérdida. Con amor, con fe, con acción que honran la vida y la continuidad del espíritu, puro y sin fin. La verdadera honra no está en la tristeza perpetua, sino en vivir con alegría y propósito, levando la luz de su ser querido a cada rincón de su existencia, con fe y devoción sincera. Convierta su dolor en una fuerza motriz para el bien. Que su amor por quien partió se extienda a toda la humanidad, a toda la creación. Es el legado más grande, puro y eterno. El Espíritu Santo es su guía en este camino. Pida discernimiento, fuerza y sabiduría para aplicar estas enseñanzas en Carlo en su vida diaria, con amor y con humildad. Hoy, recuerde que el amor es la ley universal. Y al vivir en amor, usted está en perfecta sintonía con el alma de su ser querido y con la voluntad divina, sin cesar, sin límite, sin fin. Este es el secreto de la paz que Saint Carlo nos legó, encontrar a Dios en todo y el amor en cada acto, transformando la vida y la muerte en una salvación continua del espíritu. No se quede solo con la información. Viva la revelación. Permita que esta verdad transforme su ser, su forma de sentir, de pensar y de actuar en este mundo terrenal, sin fin. La promesa es la perfecta alegría, un consuelo que trasciende toda compréhension humana. Et la certeza de la conexión eterna, del amor que nunca mure, de la vida que se renueva hoy. Cada vez que realiza un acto de caridad en su nombre, sienta como una corriente de amor lo conecta con él. Es una experiencia real, palpable, más allá de la razón, pura y bendita. Cada vez que eleve una oración sincera, sienta como su corazón se expande y se inalde elos en la luz divina. La distancia se disuelve, el tiempo se detiene, el amor prevalce. Este es el legado aquí, una guía para el alma que busca la paz en medio de la angustia. Un mapa para navegar los misterios de la vida y de la muerte con fe y esperanza, sin cesar. No hay mayor consuelo que saber que su amor es eterno y que tiene el poder de alcanzar y elevar a quien partieron. Usted es un canal de gracia divina, puro y lleno de luz, hoy mismo. Así la tristeza se convierte en un propósito sagrado, el miedo en una oportunidad de fe, y la separación en una promesa de conexión en más profunda y real, sin fin ni límites eternos. Confie en la sabiduría del corazón, en la voz de su alma. Esa en Carlo nos mostró el camino. Ahora es su turno de caminarlo con fe, con amor y con la perfecta alegría en su ser. Recuerde el lobo de Gubbio. El miedo puede ser domado con amor y comprensión. Su angustia es lobo, y este plan es la mano que lo acaricia y lo transforma en paz, pura y bendita. Que cada día sea una oportunidad para encender una vela de amor en el sepulcro de su corazón, no para alojar, sino para iluminar el camino de su ser querido con fe y con esperanza hoy. Y al iluminar el camino de Elo, usted ilumina el suyo propio, disipando la sombra del olvido
y abrazando la verdad de la vida eterna, de la concción incantable del amor divino. Este es el regalo de San Carlo, la capacidad de transformar la pena en un acto de amor que nutre tanto a los vivos como a los que partiront, en una danza sagrada de vida y de luz. Abrace corazón a esta verdad. Permita que estas enseñanzas florezcan en su alma, trayendo la perfecta alegría que tanto anhela, una paz que el mundo no puede dar ni quitar jamás. Vivir con esta verdad es honrar no solo a los que se fueron, sino la vida misma. Et comprender que somos parte de un todo, unido por el hilo dorado del amor de Dios, puro y eterno. Hemos desvelado el gran secreto aquí. El amor es el plus incantable que en la vida y la muerte, la esencia eterna que trasciende toda baja eternal. Si alma ahora comprende esta verdad profunda, el alma de quien parció siente su amor, su presencia, sus oraciones. No con los sentidos del cuerpo, sino a través de una conexión espiritual pura, una vibración que eleva y consuela sin fin. Los actos de caridad desinteresada y la oración sincera son las herramientas exactas que San Carlo nos legó. Con ella su amor viola al más allá, levando paz y luz al espíritu amado. La perfecta alegría no es la ausencia de dolor, sino la certeza de esta conexión eterna, la paz que nace al transformar la pena en propósito y en un amor que se expande por toda la creación. Ahora que ha recibido esta sabiduría, lo evitó a un desafío. Transforme lo aprendido en acción. Que se no si solo en creer, sino en vivir, en dar que bendice y eleva sin descanso alguno. Hoy mismo, elija un pequeño acto de caridad o eleve una oración consciente en nombre de aquel que parció. Sienta como su corazón se expande y se en está dans un sagrada de amor puro. La constancia es la clave. Cada gesto de amor, cada palabra de gratitud construit el puente eterno. Nutra su espíritu y verá como la paz inunda su ser, trayendo calma y esperanza sin fin. Le gusto est viduro. Esta profunda y mística revelación de San Carlo Aciti tocó realmente su corazón, moviendo sus fibras más íntimas hacia la luz y la comprensión eterna. De qué hermosa ciudad nos acompaña hoy. Comparta con nosotros en los comentarios. Si vos es un eco más en esta comunidad de alma que busca la paz y la conexión divina, pura y real. Si sensió que esta revelación fue valiosa, que le volus a sus dudas, comparta este video ahora mismo. Si un instrumento de paz, de consuelo para alguien que hoy tanto lo necesita. Como él mismo San Carlo nos enseñó con su vida de entrega y amor, la esta semilla de esperanza a quien más ama. Su gesto puede transformar una vida con fe y bondad pura. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse la próxima revelación espiritual. Junto continuamos este viaje místico de conocimiento, de fe y de perfecta alegría eterna. Active la campanita de notificación para que la sabiduría de los santos ilumine su camino sin demora. Cada mensaje es un paso más hacia la comprensión de los misterios divinos, puro. Yo nombre del narrador canal, le recuerdo, la paz que tanto busca su alma no es una quimera distante, sino una verdad tangible que reside en su corazón, más cerca de lo que imagina siempre. Que la bendición de San Carlo Aciti, el hermano universal, lo acompagne en cada uno de sus pasos y en cada instante de su vida. Quedes en la paz de Dios, hoy y por siempre. Amén. Continue cultivando esta conexión. Cada día es una oportunidad para amar más, para perdonar más, para vivir con la certeza de que el amor es la única moneda de cambio en la eternidad. Su transformación interior es el mayor tributo a quien partirán. Al sanar su propio corazón, usted eleva el suyo y el duelo en una sinfonía de gracia que resuena en todo el universo. Si un faro de esperanza en su comunidad, un reflejo de la luz divina que San Carlo nos mostró. Su vida, vivida con propósito y amor, es la prueba viva de la conexión espiritual. La promesa de una reunión, no en la tristeza, sino en la perfecta alegría del espíritu, aguarda a quien viven con fe. El amor nunca muere, solo se transforma, se purifica y eleva. Recuerde siempre que somos uno en el amor divino,
en la grandanza cosmica, la paz est sur ancia. Viva am y confi, fic en paz hoi siempre, en la luz del credo sans fin.